Bueno, ya lo hemos informado oportunamente en la pasada jornada. Mario Vergara, el economista Mario Vergara, dio a conocer su equipo de acción para el gobierno departamental que inicia actividades formalmente el próximo 10 de julio con una ceremonia que se va a llevar adelante en el atrio de la Intendencia de Montevideo. Y al frente de la Dirección de Movilidad va a estar el economista Germán Benítez, economista, magíster en Economía Internacional, cuya... Bienvenido primero que nada. Muchas gracias. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Que tiene una trayectoria de cargos gerenciales importantes. Fue vicepresidente de la Corporación Vial del Uruguay, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, fue asesor directo de campaña de Mario Vergara, integró también el Instituto Nacional de Logística, y su tesis de maestría fue sobre el transporte público, ¿no? Germán, y ahora tiene ante sí la tarea de ser el director de movilidad. Uno se pregunta, ¿y esa tesis de maestría se puede llevar a la práctica? ¿Está pensada para llevarse a la práctica? Bueno, es una buena pregunta. La vida quiso... Yo hace unos 15 años que tomé los temas en los lugares en donde estuve, tomé los temas de infraestructura, transporte, movilidad. ¿Convocado por? En 2010 gané un concurso de ingreso en el Ministerio de Economía y en 2016 Danilo Astori me invita a ocupar la vicepresidencia de la Corporación Nacional para el Desarrollo. En ese cargo, con 33 años. 33 años. En ese cargo, ya todas estas vicepresidencias de la Corporación Vial, Corporación Ferroviaria, Servicios Logísticos Ferroviarios venían como en ese paquete. Y yo realizo la tesis de maestría sobre la distribución por nivel socioeconómico de los subsidios del transporte público. O sea, básicamente es un análisis tomando la encuesta origen-destino, la encuesta movilidad, que existía en el año 2016, se había emitido. Bueno, definir los subsidios, cómo se distribuyen por nivel socioeconómico de la población. Eso, según pude ver, llevó a la creación de un subsidio, que es el subsidio de... No quiero decir explícitamente mi trabajo de tesis, ¿no? Porque pero fue inspirador. Probablemente formaba parte de conversaciones que ya existían dentro de la Intendencia, del subsidio a la tarjeta TUS. Hay un subsidio, un boleto preferencial para los usuarios de tarjeta TUS. Ahí ya tenés una aplicación de lo que podría ser. Es una de las recomendaciones de mi trabajo de tesis. Hay otras que son más... que como toda tesis, ¿no? Tienen como un perfil y después hay que complementarlo con otros perfiles, ¿no? Obviamente hay otras dimensiones del análisis que hay que incorporar al momento de ver si se lleva a la práctica o no una medida. Y uno se pregunta cuáles son los objetivos que están sobre la mesa. La transición ya comenzó, de hecho, ¿no? La transición ya comenzó. Porque más allá de que es una continuidad, es el octavo gobierno del Frente Amplio Montevideo y que hay una continuidad ideológica, filosófica, uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué es lo que se viene en el corto plazo, por ejemplo? Claro, bueno, esta transición, a diferencia de las transiciones del gobierno nacional, que suelen ser como largas, esta transición es bastante corta, son 2 meses, en el cual nosotros, lo que ocurrió ayer, que fue la presentación del gabinete, es el fin de una primera etapa, que es el armado de las primeras líneas del equipo de gobierno. Ahí obviamente fue el ejercicio fue muy participativo en primer lugar, ¿no? Se invitó a todos los sectores del Frente Amplio que propusieran nombres, ideas, intenciones. Se fue trabajando con ellos en el armado de los equipos. La idea de Mario era de tener un equipo que fuera plural desde el punto de vista de la fuerza política, combinando la pluralidad y el equilibrio con la idoneidad técnica. El equipo que se armó, nosotros estamos muy contentos con el equipo que se armó. Mario ayer nos lo transmitió personalmente. Un equipo que tiene experiencia de gestión, que ha ocupado lugares similares, ha estado en distintos lugares del gobierno nacional, departamental. Y bueno, y ahora esta primera etapa que termina, empieza una segunda etapa, que ya el armado de la parte del equipo de más abajo del organigrama, digamos, y conjuntamente con eso ya el intercambio permanente del equipo designado con el equipo actual, digamos, de gobierno. Pero ¿cómo es? O sea, en la medida que es el mismo partido, un montón de administraciones, mirá, te paso esto que hace 6 gobiernos, no lo podemos resolver, resuélvelo. No es tan así. Yo creo que cada gobierno departamental llega con una impronta.
en la campaña electoral, Mario habló básicamente de resolver temas vinculados a limpieza y movilidad. Perdóname, Sí. que te interrumpa. La limpieza no puede tener impronta. Está limpio, está sucio. No, pero es el énfasis que tú haces. Nosotros, La limpieza siempre fue un énfasis para la Intendencia de Montevideo, ¿no? Sí, pero no siempre fue el problema fue igual de grave. Si tú mirás lo que fue, no sé, cuando Tabaré llega al gobierno, ¿no? que dice vamos a erradicar los basurales en 90 días, que es una cosa que más o menos se termina logrando. Durante toda la década del 90 y principio de la década del 2000, la primera década, la limpieza no era un gran problema para la ciudad. O sea, tú lo ves en lo que son las encuestas de opinión pública, el monitor de opinión pública, empieza a ser un problema en la década del 2010, por ahí, adquiere un pico en el fin de la década del 2017, 2018, y a partir de ahí es que se empieza a generar todo este tema de obtener un préstamo para mejorar la limpieza. Pero empieza a ser un problema, no es como admitir fuimos fracasando. No, porque en realidad como el problema va cambiando, lo que sí podemos decir es que quizás en algún momento nos dimos cuenta de que la estábamos corriendo de atrás. Pero el problema va mutando, se va moviendo, tú lo vas resolviendo y van surgiendo nuevos problemas. La realidad social también tiene mucho que ver con la limpieza. Entonces, a medida que va transcurriendo la vida, si el problema cambia, tú te tenés que adaptar a ese problema. ¿Ah? Lo que ocurrió quizás fue que sí, que empezamos a estar como más atrás de lo que la realidad indicaba. Economista Benítez, ¿y cómo influye el tema de la limpieza en la movilidad? Bueno, es una buena pregunta. Hay una cosa que, por ejemplo, nosotros en la campaña, una de las cosas que decíamos era que la movilidad empezaba en las veredas. Bien. Por ejemplo, ¿no? Que es una apuesta de este periodo. Sí, ya vamos a hablar de veredas. Hacer una apuesta fuerte en materia de veredas. La vereda, al ciudadano más que al vehículo como referencia. La vereda rota, o la vereda con las raíces para afuera de los árboles, o la vereda sucia, es como que afecta la percepción del ciudadano de qué tan limpia está la ciudad. Y quizás no es un tema de tanto de limpieza, sino de desorden. Entonces, si tú tenés una vereda en tu casa que tiene yuyos, muchos yuyos, y aparece una botella de plástico y una baldosa se levanta, tenés una percepción de que la cosa no está bien, no está ordenada, y por ahí es un tema que afecta a la movilidad, porque la gente... Yo me di cuenta o sea, no me di cuenta, pero tomé real dimensión del problema de las veredas cuando nació mi hijo y yo tenía que trasladarme con el cochecito y tenía que bajar a la calle muchas veces. Hay muchas cosas que uno se da cuenta en el momento que lo sufre. Personas con bastón. Nosotros tenemos a Fiorella Buceta en el equipo, que permanentemente nos está machacando el tema de la accesibilidad. Nosotros tenemos que hacer de la accesibilidad una bandera. El caso de la accesibilidad ya es una cosa aparte, pero esto de las baldosas rotas, los yuyos, me genera un símil con otros reclamos vecinales que son legítimos, pero que uno compara los reclamos vecinales de los sectores de la costa con los de la periferia, y es como, yo qué sé, Holanda y Guatemala, ¿viste? O sea, ¿has visto lo que son las veredas en algunos barrios de la periferia? En lugar de plantas salen bolsas de nylon. Hay barrios en donde no hay veredas. Bueno, pero el peor, que las hay y están las bolsas de nylon parece que crecen de abajo de la tierra. ¿Cómo hay una política diferencial? Y sí, claramente ahí nosotros en la campaña presentamos la estrategia Montevideo Más Limpio y a la semana la estrategia Montevideo Más Ágil. En la estrategia Montevideo Más Limpio tú tenés un cambio en la lógica de cómo va a funcionar la disposición de contenedores en el departamento. Muchas veces tú tenés bolsas y residuos en la vereda porque tú tenés un contenedor cerca y la basura está desperdigada en la vereda, ¿no? Entonces, sí, obviamente la apuesta en materia de limpieza tiene que ver con resolver ese tipo de problemas. La apuesta en materia de movilidad tiene que ver no solamente con el tema no está vinculado directamente con eliminar los residuos, esos temas del Departamento de Desarrollo Ambiental, pero sí de darle a la gente una vía para que pueda trasladarse a pie de manera segura.
Claro, bueno, entonces yendo puntualmente a los objetivos que tiene Germán Benítez como director de movilidad. Entonces, ¿a dónde se apunta? Porque el tema de las veredas está mencionado. Uno piensa en el traslado de los ómnibus, en la movilidad de los vehículos, los tiempos de espera de traslados. O sea, es un ámbito muy grande, muy amplio, pero son problemas que la gente plantea como urgentes, ¿no? Sí, el departamento tiene 3 divisiones, que son la división vialidad, la división tránsito y la división transporte. Nosotros en la campaña electoral emitimos un documento, que es que yo les comento, Montevideo Más Ágil, que está colgado en la web, que tiene básicamente, es como una bajada del nivel de abstracción, o sea, es una cosa, tratar de hacer un poquito más concreto algunas cosas que figuraban en el programa de las bases programáticas del Frente Amplio. Nosotros planteamos a partir de eso objetivos en materia de infraestructura. Los objetivos en materia de infraestructura es tener que hacer una apuesta fuerte al mantenimiento vial de las calles y hay que hacer una apuesta fuerte a las veredas. ¿Ah? Nosotros planteamos objetivos en materia de tránsito, que tiene que ver con mejorar la coordinación de los semáforos. Existe el Centro de Gestión de Movilidad, que básicamente lo que se encarga es de la coordinación semafórica, y nosotros tenemos que trabajar para mejorar la coordinación de los semáforos, sobre todo en algunos puntos neurálgicos, especialmente en horas pico. Tenemos que trabajar a nivel metropolitano, no solamente en transporte, que sí se ha mencionado mucho, sino también a nivel de tránsito. Nosotros deberíamos idealmente conocer el flujo de vehículos que van entrando al departamento de Montevideo antes de que ingresen al departamento de Montevideo. Hay apuestas en lo que después es la sintonía fina del tránsito, que tiene que ver con, disponer algún flechamiento transitorio permanente, disponer un mejor uso de pares viales. Los pares viales son calles que van en el mismo sentido y en vez de hacer las 2 doble vía, quizás flechando una para un lado y otra para el otro lado, se mejora el flujo. Hay que gestionar los estacionamientos. Todo eso viene con el tema del tránsito. Y en el punto del transporte, nosotros tenemos como prioridad pensar el transporte desde el punto de vista metropolitano, ¿no? Eso es una apuesta que desde el presidente de la República, la ministra de Transporte, el propio Mario, ha mencionado muchas veces, sin perjuicio de lo cual nosotros asumimos en julio y ya tenemos de hecho el contacto con las empresas de transporte. Claro. Tenemos que sentarnos desde ahora, no cuando estén los corredores estos nuevos de transporte metropolitano, sino desde ahora a sentarnos a ver de qué manera podemos mejorar, por ejemplo, el tema del cómo ir, ¿no? Sí. El tema de la aplicación del transporte. Nosotros, yo soy usuario de ómnibus, y uno puede darse cuenta de que la aplicación Cómo Ir en muchas ocasiones da la información en tiempo real y en otras ocasiones no tanto. Entonces, esa diferencia es la que al vecino, al ciudadano, a la ciudadana, le da la confianza en el uso del medio. Si tú la primera vez te perdés el ómnibus, la segunda vez perdés el ómnibus, la tercera vez perdés el ómnibus, ya la cuarta vez buscas un medio alternativo. Si tenés medio alternativo, si no quedás rehén del transporte público. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte con las empresas para tratar de ver los puntos de mejora del servicio de transporte mientras se va discutiendo el transporte metropolitano. Permíteme un par de preguntitas breves, a ver si es posible la respuesta breve. Economista Benítez, futuro director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Juan Salgado decía que las paradas inteligentes ha sido un gasto innecesario porque hoy está todo en el celular. Sí, a ver, quizás el orden en el que aparecieron... Plata, ¿no? Salió plata eso. Sí, pero yo creo que son complementarios. Quizás el orden en el que fueron apareciendo en Montevideo es diferente del orden que aparecieron en otros lados del mundo. En otros lados del mundo existen paradas inteligentes hace mucho tiempo. Claro. Y lo del celular es mucho más reciente. En Montevideo se dieron las cosas al revés. Primero tenemos una aplicación y después tenemos esta parada. Yo creo que no hay que minimizar la disponibilidad de información. Parecen válidas entonces las paradas. Yo creo que son válidas, son complementarias. Sí. Y primero, hay que hacer una evaluación de lo que se está instalando en este momento, de la viabilidad. Yo creo que a priori en los papeles son complementarias y mejoran la calidad de información a la gente. Flechamientos, dijo. ¿Tiene alguno en la cabeza que considere que esta calle la vamos a tener que flechar? Bueno, va a formar parte de lo que va a ser la transición.
Yo tengo unas cuantas ideas, pero primero las tengo que conversar con mi equipo, que ya he tenido reuniones iniciales con la que va a ser la directora de tránsito, pero las tengo que conversar con ella, y después tengo que conversar con el equipo que ha venido trabajando hace mucho tiempo en estos temas, ¿no? Ajá, pero ¿tiene alguna así en la cabeza, alguna idea? ¿Algún ejemplo que nos pueda brindar? 18 de Sujeto, julio, 18 de julio. No, por el momento no. Por el Pero momento la no. calle Hispana. Por el momento no. A ver, todo esto que yo le hablo de la sintonía fina, Sí. por ejemplo, tiene que ver con... ustedes podrán ver en hora pico el problema que es en la parte del nuevo centro, Sí, por ejemplo. los Por Cuernos ejemplo. Valle. Sí. Ahí tenemos que... Yo estoy convencido de que podemos mejorar la coordinación semafórica Ajá. para que sea más fluido Con una buena la salida. O sea, alcanza con una coordinación semafórica toda esa zona que a veces es un problema. Hay una... No sé si alcanza, pero que es necesaria, es necesaria. Hay opiniones que dicen que sí, hay opiniones que dicen que se precisa una obra. Por ejemplo, se ha propuesto pasos por abajo de los Cuernos Valle, lo que sería. Sí. Pero nosotros vamos a ir primero por ver la solución costo-eficiente, ¿no? Si nos arreglamos con los semáforos, quedamos con los semáforos. Punto clave, las veredas. O sea, concretamente, ¿qué es lo que se buscará hacer en el corto plazo? Con las veredas nosotros el diagnóstico que hacemos es que la forma en la cual las veredas se están reparando hoy en día no alcanzan para cambiarle la cara a la ciudad. Hay diagnósticos dentro del interno de la Intendencia que son importantes en materia de exigencia de recursos. Nosotros lo que vamos a hacer en este periodo es gestionar financiamiento para darle a la vereda la misma importancia por ahí que le damos a la calle en materia de financiamiento. Entonces, nosotros vamos a definir a nivel de Intendencia cuáles son los corredores de alta densidad peatonal. Algunos ya tienen vereda, están en mal estado, y otros directamente no tienen vereda. Y lo que vamos a hacer es, vamos a invitar al vecino a que la repare en un plazo acotado. Si el vecino no la repara, la Intendencia se va a hacer cargo de la reparación. Y después le cobra. Y eso es un punto que nosotros tenemos que definir a nivel de equipo, que es, nosotros no le podemos cobrar al vecino un número Claro, exorbitante en relación por algo no hizo la porque obra. por algo no hizo la obra, ¿no? Y además paga una determinada contribución, tiene relación con lo que paga por su inmueble. Entonces, nosotros vamos a definir un esquema de financiamiento que le haga cómodo el pago al vecino de la vereda. Lo planteaba porque hay un principio básico, ¿no? El vecino arregla la vereda, pero el vecino puede decir, sí, yo arreglo una vereda que usa todo el mundo. O sea, ¿por qué la tengo que pagar yo si la usa todo el mundo? No hay peaje. Sí, eso es parte de lo que es Esto es histórico, ¿no? Sí, eso es parte de lo que es la normativa. Hay muchas lógicas que hay que modificar. Ya de paso comento. El tema del estacionamiento de los autos arriba de la vereda. Bueno. Las veredas no están diseñadas para soportar el estacionamiento de vehículos. Muchas veces los vecinos estacionan los autos en la vereda se rompe, porque la vereda no soporta el peso del vehículo, y después la vereda queda rota para todo el mundo también, ¿no? Sí, entonces, yo creo que es una lógica de resolver en comunidad estos problemas. Es una lógica de, por ejemplo, en el caso del tránsito, darnos cuenta de que somos muchos en la calle, que tenemos que mejorar la forma como nos movemos. Todo forma parte de como una lógica que tiene que ver con aprender en comunidad y hacer en comunidad. ¿Y las bicicletas? Las bicicletas, sí, tenemos, en este momento hay unos 80 kilómetros de bicisenda y ciclovía. Nosotros vamos a definir un esquema de extensión de esa red de bicisenda y ciclovías. No cambiar lo que hay. En principio vamos a ver en la transición cuál es la evaluación que se hace y cuáles fueron los estudios que se hicieron para definir las redes ciclovías y bicisenda donde está. En este momento no puedo decir tal bicisenda, tal ciclovía se va a sacar. Pero desde tu punto de vista, el 18 de julio se toca, se modifica. En este momento no la tocaría, va a haber que ver en el transcurso del tiempo. Lo que sí, nosotros tenemos que comprometernos con extender la red de bicisendas y ciclovías de tal manera que pueden coexistir, que hoy en día las bicicletas van adelante de los autos en la calle. Yo estoy enamorado de la 18 de julio. Bueno, yo me enamoro de los resultados y me gustaría conocer los estudios que llevaron a que la ciclovía se haga ahí. Yo en este momento no puedo decir, me gusta o no me gusta. Si la ciclovía de 18 de julio, que de hecho sirvió
porque de hecho aumentó el flujo de bicicletas por 18 de julio. ¿Sí? ¿Aumentó? ¿Realmente? Aumentó, sí, hay registros de la Intendencia que lo muestran un aumento notorio. Si aumentó y se convirtió en una cosa de la cual se apropió la ciudadanía, ¿por qué la voy a sacar? ¿El aumento es el resultado? El argumento en este... No, el aumento, digamos, el aumento del uso vale como resultado positivo. El aumento del uso, sí, claro, en coordinación con la coexistencia con el resto de los modos. Si tú ves que el resto de los modos se trasladan razonablemente bien, porque en realidad creo que le saca un metro y poco a una senda y un metro y poco a la otra. Si tú ves que los modos restantes se trasladan de forma razonable y que ese pedazo se apropió por gente que se transporta de una manera que nosotros consideramos que es positiva, ¿por qué la voy a sacar? Claro. ¿Y controles a ciclistas y birrodados eléctricos, por ejemplo? Ahí sí, tenemos que definir... Porque es un tema de derechos y obligaciones, Sí, ¿no? totalmente. Tenemos que definir conjuntamente con la definición de una extensión de la red de ciclovías y bicisendas, nosotros tenemos que definir criterios de uso del espacio vial. ¿Ah? Y eso no solamente tiene que ver con el tema de bicicletas y estos otros medios de movilidad activa, sino, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso de las motos. La UNACEP está muy dura con el tema, ¿no? La UNACEP empezó con mucho ímpetu, digamos, el tema de la fiscalización de motos, y nosotros nos tenemos que sentar con UNACEP a definir los criterios, pero sí, es algo que es necesario. Es necesario definir un mejor uso del espacio vial por todos los ciudadanos. Economista Germán Benítez, futuro director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Informativo Sarandí. Gracias a usted por la invitación. Un gusto, ¿eh?